Buenos días, soy el teniente primero Dale Navarre Gabriel, residente de cuarto año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central y vamos a dar comienzo al Ateneo Bibliográfico de la fecha. A modo de introducción, se estima que para el año 2035 por lo menos un 50% de la población mundial va a padecer sobrepeso u obesidad. Y clásicamente, cuando uno hace consultorios y trata factores de riesgo, el tratamiento farmacológico principalmente va apuntado hacia la hipertensión, la dislipemia y la diabetes, dejándose de lado el tratamiento farmacológico de la obesidad porque hasta el momento no había evidencia clara de su beneficio con algún fármaco. Sabemos que en los últimos tiempos han ganado gran popularidad los agonistas de los GLP-1 en el tratamiento principalmente de la diabetes tipo 2 y de la obesidad. A partir de diversos estudios pudimos evidenciar que tienen un amplio rango de efectos que se asocian más que nada con el metabolismo de la glucosa, con la homeostasis y también con la cascada inflamatoria, que se creen tienen también efectos beneficiosos en disminuir el riesgo cardiovascular en pacientes tanto con diabetes como sin diabetes. Acá a modo de resumen, los efectos fisiológicos que producen los agonistas de los GLP-1, como podemos ver, principalmente tienen efectos sobre la cascada inflamatoria, bueno, el vaciado gástrico y también un neuromediado también producen la disminución de peso, y todo esto son los efectos que se creen tienen mayor impacto sobre el riesgo cardiovascular. Previamente había presentado el estudio STEP-HF, que lo que hacía era evaluar la eficacia de la semaglutide en pacientes con insuficiencia cardíaca con función conservada y se vio que había una mejoría tanto en la sintomatología como en el número de internaciones, pero hasta el momento faltaba evidencia sobre el efecto de la semaglutide en pacientes obesos que no tenían diabetes. Y esto es lo que se buscó definir con este estudio que se presentó hace muy poco en el Congreso Americano de Cardiología. Este fue un ensayo multicéntrico, randomizado, doble ciego, la verdad que bastante grande, incluyó 17.600 pacientes en 804 centros de 41 países, y lo que hicieron fue asignar uno a uno un grupo con semaglutide y un grupo con placebo. La metodología del estudio es que el tratamiento iniciaba con una dosis inicial de 0,24 miligramos por semana durante las primeras 4 semanas y después paulativamente se iba aumentando la dosis hasta llegar a la dosis de mantenimiento objetivo, que era de 2,4 miligramos a partir de la semana 16. Este estudio incluyó pacientes mayores de 45 años con un índice de masa corporal igual o mayor a 27, o sea que también incluyó pacientes con sobrepeso, no solo con obesidad. Estos pacientes tenían enfermedad cardiovascular definida que el estudio lo consideraba a pacientes con infarto previo o pacientes que hayan tenido un ACV previo, y también a pacientes con arteriopatía periférica. Lo que buscaron en el endpoint primario, lo que evaluaban era el tiempo hasta que se producía alguno de estos eventos. Y los eventos que buscaban era muerte por cualquier causa cardiovascular, infarto no fatal o una ACV no fatal. Y como endpoint secundario, lo que buscaban era evaluar jerárquicamente cuáles de estas causas prevalecía más. Lo que hacían era primero evaluar muerte por todas las causas cardiovasculares y si se llegaba a una significancia estadística y pasaban al siguiente punto, que era buscar un compuesto de insuficiencia cardíaca, tanto muerte como hospitalización, y por último muerte por todas las causas. Se excluían pacientes con diagnóstico definido de diabetes o que presentaban una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5, pacientes que habían sido tratados con hipoglucemiantes o agonistas del GLP-1 90 días antes, pacientes en insuficiencia cardíaca descompensada en clase funcional 4 o pacientes enfermos renales con requerimiento de hemodiálisis. Como podemos ver, las características de los pacientes son una media de 61 años, en su mayoría masculinos. Si bien fue un estudio que se hizo en muchos centros, la mayoría de los pacientes eran caucásicos. En promedio tenían un índice de masa corporal de 33 y como podemos ver, en su mayoría eran pacientes que habían presentado un infarto previo, con un 67%. En segundo lugar estaban los pacientes que habían presentado una ACV y por último los pacientes que tenían
algún tipo de enfermedad vascular periférica. Otro dato, bueno, con función renal conservada, y como podemos ver, lo que son los otros factores de riesgo, dentro de todo estaban bastante bien controlados. Pacientes que no presentaban un aumento significativo del lipidograma y también con una presión sistólica controlada. Si bien esto no está en el cuadro, también cabe destacar que prácticamente un 90% de estos pacientes recibían lipemiantes, y también estaban tratados con principalmente con un IECA o con un ARA2. Ninguno de estos pacientes estaba en tratamiento con dapaglifosina o alguna otra medicación de este tipo. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Se lo siguió por una media de 40 meses, entre octubre de 2018 y marzo de 2021, y lo que se vio es que eh, en el grupo con semaglutide, un 6,5% de los pacientes presentó uno de los endpoints primarios, versus un 8% en el grupo placebo, que es estadísticamente significativo. Y como endpoints secundarios, si bien las muertes por causas cardiovasculares fueron menores en los pacientes que recibían semaglutide, no presentaron significancia estadística, por lo tanto no pudieron jerarquizar eh, cuáles fueron los endpoints secundarios, pero más adelante vamos a ver que también se produjo una disminución en el grupo con semaglutide. Sí, como podemos ver, entonces 6,5% de pacientes que presentaron algún evento, un infarto no fatal o una CV no fatal versus un 8% en el grupo placebo. Principalmente, acá vemos el endpoint secundario, la muerte por todas las causas, un 2,5 versus un 3. Como podemos ver también los otros endpoints secundarios, en el caso de la insuficiencia cardíaca, ya sea muerte o hospitalización, fue menor en el grupo con semaglutide y también fue menor la muerte por cualquier causa, pero no fueron estadísticamente significativos. El evento principal que se evidenció fue infarto no fatal, y también podemos apreciar que un porcentaje menor de pacientes requirió revascularización en el grupo con semaglutide. Si bien no estaban evaluados en los endpoints, es interesante ver eh, que también hubo un efecto marcado sobre el riesgo de padecer diabetes, ¿sí? Al final del estudio, los pacientes que presentaron un nivel de hemoglobina glicosilada mayor de 6,5 fue mucho menor en los pacientes que recibían semaglutide. Lo mismo lo podemos ver en los pacientes que previo al estudio presentaron una hemoglobina glicosilada menor de 5,7, persistieron así más gente en el grupo con semaglutide que en el grupo placebo. Y acá también podemos ver lo mismo, ¿sí? Que eh, fue menor el grupo que presentó un incremento marcado de la hemoglobina glicosilada. Bueno, otros datos interesantes que ya se había evidenciado en estudios previos es un descenso marcado en el peso corporal. La media de descenso de peso fue de un porcentaje de 9% en el grupo de semaglutide versus un 0,8% en el grupo placebo, con una disminución también en centímetros bastante marcada en el grupo con semaglutide. También un efecto menor, pero mayor sobre el descenso en la presión arterial en los pacientes con semaglutide. Esto también lo habíamos evidenciado en el estudio previo, que produce un descenso en los grupos de la proteína C reactiva. Esto nos indica lo que hablábamos antes, de que tiene un efecto bastante positivo sobre la cascada de la inflamación. Y también se vio que produce una mejoría en lo que es el lipidograma. Bien, acá podemos ver en los gráficos principalmente el endpoint primario en el que se produjo en menor cantidad de pacientes en el grupo con semaglutide versus en el grupo con placebo, pero los endpoints secundarios no fueron estadísticamente significativos. Bien. Otro punto interesante de este estudio es que en el grupo con semaglutide hubo una mayor prevalencia de efectos adversos que requirieron la suspensión total de la medicación. Sí, podemos ver que los efectos adversos serios no fueron mayores, incluso fueron menores en el grupo con semaglutide,
pero lo principal que produce esta medicación son efectos sobre el sistema gastrointestinal, ¿sí? Vemos que un 10% por ciento de pacientes con semaglutide tuvieron que suspender la medicación por esto versus un 2% en el grupo con placebo. Y después, como último dato para tenerlo en cuenta, es que esta medicación es muy cara. Como podemos ver, ni siquiera en Argentina están comercializadas las dosis que se requieren en este estudio, que son de 2,4 miligramos. Pero lo que vemos es que es 1 miligramo, que es menos de la mitad de la dosis, ya sale casi 200.000 pesos por mes. Así que es también de difícil implementación en nuestro medio. Bueno, y como conclusiones, lo que podemos rescatar de esto es que si bien se desconocen los mecanismos directos a través de los cuales reducen el riesgo cardiovascular, se estima eh, que es a través de diversos mecanismos que actúan tanto sobre la cascada inflamatoria, el mismo descenso de peso, produce también estos beneficios. Vemos que la administración de semaglutida de manera semanal produjo una reducción significativa de eventos cardiovasculares, al menos en este seguimiento que se hizo de 40 meses en pacientes no diabéticos. Eh, y también hay que tener en cuenta que eran pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular, así que su rol en la prevención primaria tampoco está definido por el momento. Y también quedaría definir si estos beneficios se mantienen en el tiempo en pacientes que eventualmente suspenden la medicación.